Que el Santo de Israel derrame su gloria sobre tu vida, te empodere, te fortalezca, te levante de todo estado de frustración, de postración, quite tus dolencias, sane tus enfermedades y te permita de una u otra manera disfrutar de sus bendiciones, estando totalmente bajo su cobertura y en su presencia. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Ella dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Esa palabra persona la añadí yo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en este tiempo. Bueno, mis amados, sí, un milagro dio mucho de qué hablar. Puso cabezón a mucha gente. Sí, un milagro sucede, y creo que ya lo expliqué, cuando las leyes naturales y universales establecidas por Dios se ven afectadas, se ven alteradas. Sí, a esto es que se llama un milagro. Y solo Dios puede afectar sus leyes naturales. Sí, así de sencillo. Y entonces miramos aquí que Pedro y Juan se encuentran delante de los sacerdotes, han sido llevados delante de los sacerdotes. Bueno, y cualquiera diría, oh, van a reconocer el milagro, van a darle la oportunidad a Pedro y a Juan de seguir predicando, de predicar en el nombre de Jesús. Y es aquí donde se cambia la historia realmente. ¿Sabe? Cuando alguien se alista en el camino del Señor, muchos empiezan emocionados, con ganas de ir, de hacer, bueno, y ser esos grandes instrumentos del Espíritu de Dios. Y de verdad muchos han logrado ser instrumentos del Espíritu de Dios. Pero el amor es sacrificial y la vocación también. Cuando realmente se tiene vocación, y la palabra vocación tiene que ver con el llamado que Dios hace a sus grandes siervos. Y la respuesta que ellos dan a estos grandes siervos, a este Dios, a ese llamado de Dios. Sí, y es que este llamado es un llamado donde hay momentos de alegría, hay momentos de máxima excitación, gozo, realización ministerial, pero también hay momentos en los cuales se puede llamar, se puede pensar, perdón, que ese llamado del Señor a nuestra vida no es el correcto. Es decir, que, que Dios realmente no nos ha llamado. Y esto suele suceder cuando las cosas no resultan como realmente esperábamos. Sí, por eso cuestiono y critico ese evangelio que se predica donde venga Cristo, que Él le va a bendecir. Claro que le va a bendecir, claro que le va a prosperar. Él va a cambiar su vida, pero no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser sin obstáculos. No es que todo va a ser felicidad, dicha a partir de ahora. No, no. Es todo lo contrario. Cuando realmente se tiene vocación.
Pase lo que pase, el siervo, el creyente, la sierva del Señor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, se mantiene firme. Hay momentos donde hay puntos de quiebre y se puede experimentar impotencia y ganas y deseos de tirarlo todo. Pero recordando al profeta Jeremías, cuando realmente se ha sido llamado, cuando realmente se ha aceptado el llamado de Dios, hay un fuego interior, hay un fuego interno que quema, que inquieta, que perturba y que no da tregua ni paz, hasta que no seamos coherentes con el verdadero llamado del Señor. Sí, mis amados, aquí estamos viendo abiertamente esta palabra. Pedro y Juan estaban hablando de Jesús resucitado y esto les incomodó totalmente a los sacerdotes del templo. Sí, qué tremendo esto, ¿no? Les molestó porque de hecho Pedro está diciendo aún los sacerdotes le mataron, pero Dios le levantó, Dios le resucitó. Y aquí estamos dando testimonio de esto, dice Pedro abiertamente. El poder de Dios triunfó, dice Pedro. Sí, qué tremendo. Porque ellos empiezan a predicar y los toman presos. Yo no sé, no sé cuántos, hablando de Jesús y estando unas circunstancias, una situación de esta, seguirían predicando, hablando de Jesús y creyendo en Él. Muchos de esos que hoy dicen ser apóstoles, si les tocase vivir una situación de esta, les aseguro que negarían a Jesús, le rechazarían aún más. Al confrontarlos dirían, yo no sé lo que estaba diciendo, estaba loco, estaba fuera de mí mismo. Sí, óigalo bien. Pero sigamos con el tema de Pedro. Aparece en escena un grupo muy particular, el grupo de los saduceos. Estos son los duros del templo. Y llama la atención porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. De hecho, ellos mismos confrontaron a Jesús alguna vez acerca de la resurrección de los muertos, tratando de burlarse de Jesús y dejarlo en ridículo delante de la gente. Ellos le preguntaron a Jesús, maestro, un hombre murió y no dejó hijos. Su esposa quedó viuda sin hijos y la ley de Moisés manda que un hermano de ella, del muerto, del difunto, la tome y dé hijos para que el nombre del difunto no se pierda. Oh, y entonces ellos le proponen a Jesús que eran 7 hermanos y que los 7 se casaron con ellas y que con ninguno de ellos tuvo hijos. Pero como Jesús estaba hablando de la resurrección de los muertos, para burlarse de él y ridiculizarlo, le dijeron, Jesús, bueno, pues dinos, cuando los muertos que tú dices que resucitan, que sabemos que no resucitarán, según los saduceos, cuando ellos resuciten, esta mujer, habiéndose casado con los 7 hermanos, ¿de cuál será esposa? ¿Cuál será el esposo realmente de ellos? Bueno, Jesús les dijo que en la venida del reino, que en el cielo no se casaban ni se daban en casamiento. Sí, qué tremendo esto. Porque estos son los mismos que ahora, como Pedro y Juan están predicando acerca de esta resurrección, han salido a aprisionar a Pedro y a Juan para que no sigan predicando, porque ellos siendo sacerdotes del templo, siendo de la familia de Aarón, no creían en la resurrección de los muertos y esto les molestaba, esto les inquietaba. Óigalo bien, al punto de que tuvieron que detener a Pedro
y a Juan y encerrarlos para que no enseñaran nada en contra de la doctrina que ellos venían enseñando. Qué difícil es cuando se han enseñado doctrinas por años, como si fueran verdades, como si fueran palabra de Dios, como si fueran reveladas por Dios. Y luego descubrir que todo fue un montaje, descubrir que todo fue un engaño, como el tema de los santos, el tema de la idolatría, como el tema la mujer, en el contexto pentecostal y evangélico, que la mujer que usaba pantalones era una mujer maldita. Sí, ¿por qué les digo esto? Porque en torno a la religión, a las religiones, se han enseñado las más viles y grandes mentiras. En vez de enredarnos en disputas doctrinales, ¿por qué no nos enfocamos en lo verdadero, en lo que es realmente necesario para salvar a la humanidad? Ya en este mismo capítulo, Pedro va a decir que hay un solo nombre que salva. ¿Por qué no nos enfocamos en las palabras que Pedro y Juan dijeron? Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de paz, para que vengan tiempos de tranquilidad. Pero en lugar de eso empiezan a quitarse las mareas, empiezan a provocar tormentas. Y deberíamos estar calmándolas. Óigalo bien. ¿Saben? El precio de la conversión de los muchos siempre será el resultado del sacrificio de uno y sus seguidores. Sí, hoy es muy fácil criticar a los líderes espirituales, no digo líderes religiosos, porque eso son otra cosa. Pero muchos, óigalo bien, han tenido que sacrificar aún a sus propias familias, sus propios egos, dejar de vivir ellos para servir a la obra del Señor. Sí, Pedro y Juan fueron encarcelados. Bueno, fue un solo día, sin lugar a dudas, pero cárcel es cárcel. ¿Usted ha estado alguna vez en una cárcel? Me sucedió hace, era muy joven, y lo tomé muy deportivamente. Fue un espacio especial, no era para cualquiera. Y eso inmediatamente empezaron a meterle cerrojos a eso y quedé totalmente aislado. Oh, ya el chistecito, ya el folclorismo con el cual lo había tomado cambió. Óigalo bien. Sí, así que no crea que fue insignificante la prisión en esta escena de Pedro y de Juan. No estuvieron en la cárcel, sea por lo que fuera, el tiempo que fuera, estuvieron en la cárcel y en la cárcel. Tuvieron su experiencia del precio que toca pagar, sus primeras experiencias, del precio que toca pagar para servir de manera correcta, sin contaminarse, al verdadero Jesucristo, al Jesús de los evangelios, al Jesús de los evangelios, no al Jesús de las iglesias. Llámense como se llame tu iglesia. Óigalo bien. Pero yo quiero que sepas
Si hay un pastor que me escuche o un sacerdote de esos amigos, tantos que tengo, que me está escuchando en esta mañana, yo quiero que sepa que todos los momentos difíciles que ha tenido en su vida, las crisis ministeriales que ha tenido, los deseos a veces de tirar la toalla, los momentos aún depresivos que puede tener un líder, un pastor. Yo quiero que sepa que leyendo este texto, yo me doy cuenta que ha valido la pena todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento, soportar todos esos ataques, todas esas calumnias. Yo me doy cuenta que ha valido la pena. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro y Juan estuvieron en la cárcel, pero estando en la cárcel hay testimonio de que se convirtieron más de 5,000 personas. Óigalo bien, pero muchos de los que habían oído la palabra, aunque ellos estaban en la cárcel, creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Esto no incluye a los niños y a las mujeres. Yo no sé si lo entendió. Hay frutos en el Señor. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu sufrimiento en el Señor, lo que has soportado, los maltratos, las persecuciones, las falsas acusaciones, las calumnias, no son en vano. Esto, si no ha aflorado, si no has visto todavía los frutos, pronto los verás. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.